Felicity Catholic Rossi. La siguiente será una historia bastante breve, pero que por lo menos resulta bastante peculiar. Puede ser escalofriante para algunos, hilarante para otros, todo depende de qué tan abierto seas de mente. Los perfiles crípticos en redes sociales son tópicos que ya hemos hablado con anterioridad en el canal. Este será una vez más una historia que tuvo su pico de fama en 2018 por medio de una red social, Facebook concretamente. Te presento a Felicity Catholic Rossi. Felicity es recordada por la gran mayoría como la mujer que contrajo matrimonio con una muñeca, pero no cualquier muñeca. Una muñeca zombie. En su momento, Felicity poseía 20 años de edad. Quedó perdidamente enamorada de una muñeca zombie de aspecto bastante terrorífico que su padre le compró cuando tenía 13 años. De hecho, su padre se la compró como recompensa por sus buenas calificaciones en la escuela. Tiempo más, tiempo menos, Felicity pasaba mucho tiempo con esta muñeca. Podríamos decir que hasta cierto punto, este se convirtió en su confidente, por lo cual Felicity comenzó a desarrollar mucho apego hacia esta muñeca, hasta darse cuenta que estaba enamorada de la misma. Hablando de la muñeca en concreto, no se trata de cualquier muñeca que podrías comprar en internet. Esta muñeca lleva por nombre Kelly Rossi, y según la propia Felicity, la muñeca no es una niña, sino que en ese momento poseía 37 años, y Felicity asegura que tiene una personalidad completamente encantadora y dulce. Cuando Felicity cumplió 23 años, decidió formalizar su relación con Kelly, por lo cual decidieron casarse, con una boda que tuvo lugar en el jardín de su abuelo en 2018. La boda tuvo un costo de $500 y estuvo atendida por muy pocos familiares, pues solo 4 familiares cercanos de Felicity asistieron. Pero Felicity se encargó de llevar 8 muñecos más, los cuales ella aseguraba que eran familiares de Kelly. Finalmente, ese día, Felicity y Kelly consumieron matrimonio en una pasional noche de bodas. Todo esto dicho por la propia Felicity. Felicity posee un canal de YouTube que hasta el día de hoy mantiene actualizado con videos. Por este medio ha dado muchas actualizaciones de su día a día con su peculiar familia. En sus videos es de donde podemos encontrar mucha información interesante acerca de cómo se relaciona con sus muñecos. En estos videos, Felicity asegura que mantiene conversaciones fluidas con los muñecos, específicamente con Kelly, cuando ambas están solas. Y no solo esto, sino que Felicity menciona que cuando ambas están teniendo sexo, Kelly no se queda quieta y se empieza a mover, siempre y cuando la luz esté apagada. A pesar de todo este amor entre las dos, Felicity menciona que no creen en el modelo monogámico, pues comparte su amor con otras 8 muñecas, las cuales Felicity hace hincapié que son sexualmente activas como Kelly, y que incluso han llegado a practicar orgías. Felicity define esto como una relación de poliamor, que en un todo se puede resumir como una especie de harem, hecho de muñecas zombies. Los familiares más cercanos de Felicity mencionan que después de tantos años en que Felicity lleva entregados a esta bizarra relación, su afecto de alguna forma ha hecho a Kelly cobrar una especie de poder especial, pues relatan que cuando están cerca de esta, una sensación extraña se empieza a sentir. Como era de esperarse, Felicity ha recibido muchas burlas y críticas por su estilo de vida, tanto de su familia como de sus amigos. Para todo esto, Felicity realizó un post en Facebook donde mencionaba: sé que hay algunas personas que piensan que debería estar con un humano real, pero para mí, Kelly es real. Ahora hagamos un pequeño salto a 2022. Felicity fue entrevistada por un medio estadounidense llamado Daily Star. En dicha entrevista dio muchas actualizaciones sobre el rumbo de su actual vida, las cuales te relataremos a continuación. Felicity, ahora ya con 24 años, ya no solo sostiene una relación con Kelly y sus otras 8 muñecas, ahora también tiene un novio, un muñeco alienígena llamado Robert, muñeco que compró cuando tenía 17. También comenta que se comunica con todos sus muñecos a través de sueños, pensamientos y sentimientos, y cree fervientemente que estos tienen alma propia. A día de hoy, Felicity ya tiene una gran familia de muñecos con sus parejas. Actualmente tiene 7 hijos: Holly, Molly, Billy, Luna, Rachel, una muñeca gremlin llamada Grem Grem y su hijo menor, un alienígena llamado Marty, el cual por cierto nació a inicios de este mes. Felicity y Kelly siguen siendo felizmente casadas e incluso ya hasta se tatuaron sus nombres en los cuerpos de cada una. En 2021, Felicity empezó a tener sentimientos por el muñeco Robert, por lo cual ambos empezaron a salir y a sostener una relación. Ella explica que Robert ya se integró plenamente a la familia, mencionando: Robert, Kelly y yo amamos a los niños y son muy especiales para mí, y sí, me considero una madre, una muy feliz por cierto. También reveló la vez que ella conoció a Kelly. Cuando conocí a Kelly no tenía ningún sentimiento lésbico, pero de repente
al verla a ella, no sé, me dejó sin aliento. Al igual, menciona lo mucho que le encanta hacer tríos con Kelly y Robert. Por lo general tengo sexo con Kelly, pero a veces con Robert o cuando se presta la ocasión lo hago con ambos. Eso sí, recalque que cuando los tríos suceden, Kelly solo lo hace con ella ignorando a Robert, pues Kelly es una lesbiana en toda regla, aseguró. Igualmente, Felicity le contó a Daily Star que su obsesión con los muñecos empezó cuando ella vio la película Chucky por primera vez. Su amor hacia estos muñecos la ha ayudado a sobrellevar la muerte de sus padres adoptivos. Todas estas muñecas me han acompañado en mis momentos más traumáticos, especialmente Kelly, mencionó Felicity en 2022. Felicity fue expulsada de la casa de sus padres con todas sus muñecas para que aprendiera a sobrevivir. Por un tiempo Felicity se vio obligada a quedarse en un refugio para personas sin hogar, hasta que pudiera encontrar un lugar donde vivir. En este tiempo, Felicity guardó sus muñecas en un almacén de su familia. A día de hoy, Felicity pudo mudarse a su propio departamento con toda su familia de muñecos. Ahora tiene un trabajo, nunca menciona cuál, para poder mantenerse y ampliar su familia con más muñecos. Mi enfoque número 1 es trabajar en mí y mis inseguridades, amarme a mí misma y mantener mi trabajo, pero tal vez en el futuro tener una casa y tener cientos de muñecos. Y con esto llegamos al final de la historia de Felicity. Cabe recalcar que es el final hasta ahora, pues con cada día esta se actualiza más. Pero para poder seguir el hilo te recomiendo ver el canal de YouTube de Felicity, donde dice puntualmente todos los cambios de su vida. Ahora, dime tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Felicity necesita ayuda? Esta es sin duda una de las singulares historias que suceden en el mundo y toman fama por internet. Es ese tipo de historias que vale la pena por lo menos escuchar una vez en tu vida.